buenas tardes. Gracias por semejante presentación. Espero poder responder a tanta expectativa que ha creado con la presentación que ha hecho. Yo hasta el día de hoy soy aún fiscal de violencia familiar y de género, pese a que se encuentra en trámite la propuesta para que me haga cargo de la Fiscalía General Adjunta aquí en la provincia de Córdoba. Pero hasta el día de hoy soy fiscal de violencia de género, que ha sido mi especialidad durante todos estos años. Veo con muchísimo gusto que van apareciendo los participantes, son de todas las provincias. Qué alegría, qué bueno poder compartir con todos ustedes esto y compartir un poco la experiencia que ha tenido Córdoba y cómo ha avanzado Córdoba en la respuesta a la violencia familiar y de género, cómo hemos evolucionado, y compartir con ustedes cuál ha sido la experiencia de las provincias. En todos lados se ve un movimiento importante al respecto, así que bueno, veo con muchísimo agrado que hay interés en todos lados. Empezando ya un poquito con la exposición. Esta exposición está como muy signada por el tema del femicidio, exponente máximo de la violencia de género. Pero antes de ir y tratar concretamente el tema del femicidio, a mí me gustaría hacer un poquito de historia y recordar cómo hemos llegado, para entenderlo, digamos, cuál fue el proceso que nos ha llevado esto muy someramente y en forma muy superficial. ¿Cuál fue el proceso que nos llevó hasta la culminación legislativa y la recepción en nuestro país de la figura del femicidio, así como está diseñada? Este proceso que terminó en esta figura comenzó hacia finales del siglo XIX con los primeros movimientos feministas que empezaron concretamente a luchar por los derechos políticos de las mujeres. Hacia finales del siglo XIX recién comenzó la disputa por el derecho. Lo primero que se disputó a nivel legislativo fue el derecho a voto, los derechos políticos de la mujer, de los que insólitamente en casi todo el mundo se carecía, y recién hacia principios del siglo XIX se comenzó a incorporar la noción de la injusticia que significaba que más de la mitad de la población del mundo, eran más de la mitad de la población del mundo, careciera del derecho a elegir sus representantes legales, y de tantos otros derechos, pero como un derecho jurídico, legal, elemental. Esta lucha por los derechos políticos se trasladó hacia diversos estamentos societarios. Se podría decir que el movimiento feminista nació como un reclamo poderoso de igualdad para la mujer y los derechos de la mujer, y tuvo su primera expresión seria y poderosa, digamos, en este reclamo del derecho a voto. Esto fue acompañado, por supuesto, por toda una construcción cultural, social, desde todos los ámbitos, desde el ámbito jurídico, desde el ámbito del arte, figuras como Simone de Beauvoir y su libro El segundo sexo, escrito allá diría que la primera década del siglo XX, por ahí alrededor de 1930, 1940, no recuerdo exactamente cuándo fue publicado, significaron, primero en Europa y luego extendiéndose a lo largo de todo el mundo, un gran desafío y un gran replanteo sobre cómo estaba estructurada la sociedad hasta ese momento. Este movimiento también se replicó fuertemente en Estados Unidos, país libertario si los hay, en donde específicamente en la ciudad de Nueva York comenzó un movimiento importante por la lucha del derecho a voto a la par de los derechos laborales y la igualdad laboral en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo y la posición de la mujer dentro del mundo del trabajo. A nivel legislativo, podríamos decir que fue un hito en el concierto internacional la sanción de CEDAW,
la Convención Internacional de Naciones Unidas, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, sancionada en 1979. Llamativamente nuestro país recién adhirió, o no tan llamativamente, dado nuestro proceso democrático, recién adhirió a esta convención en 1985 ya en democracia. Esta convención, sancionada por Naciones Unidas, resultó verdaderamente un punto bisagra. Hay 3 convenciones internacionales que a mi juicio resultaron dirimentes para cuestionar la posición de la mujer, los derechos de la mujer en el mundo y qué significaba la desigualdad y la discriminación y cuáles eran las consecuencias jurídicas de esto. Como les decía, la primera en 1979 replanteó muy fuertemente cuestionó cuál era esta distribución de roles respecto del hombre y la mujer y sentó las bases para el cuestionamiento respecto de si existía justicia en esta discriminación de derechos legales y de hecho para la mujer. A mi juicio, la siguiente convención internacional que fue realmente importante en esta lucha por la igualdad y la equidad de género fue la Convención Mundial de Beijing en 1985, también convocada por Naciones Unidas. El gran mérito de la Convención de Beijing fue introducir el concepto de perspectiva de género. Ya lo vamos a desarrollar más adelante, qué es lo que hoy se entiende por perspectiva de género, pero fue por primera vez en la Convención de Beijing en donde fue mencionado el análisis de toda cuestión jurídico-fáctica desde un lente, desde una perspectiva de género, entendiéndose esto como el reconocimiento de este proceso de desigualdad a que se encontró sometida todo el género femenino y el reconocimiento de cómo había sido estructurada la sociedad desde antaño y la atribución de roles femeninos y masculinos en esta construcción societaria desde este momento para adelante ya no fue posible para los doctrinarios del derecho analizar una cuestión jurídica, sea de la índole que fuera, mucho más cuando el conflicto se trataba de índole penal, sin introducir el concepto de perspectiva de género, teniendo en cuenta toda esta estructura societaria de la que hicimos mención. A nivel americano, casi en forma paralela, un año antes de la conferencia de Beijing, fue sancionada la Convención de Belén do Pará, Convención Interamericana de Belén do Pará, que realmente para la Argentina resultó señera porque fue la base de nuestra actual ley de lucha contra la violencia contra la mujer. Fue sancionada en 1994, pero nuestro país recién vivió en el año 2009. En este proceso legislativo se pueden analizar, yo diría que podemos hacer una diferenciación en 3 grandes etapas. Voy a compartir pantalla con un PowerPoint que he preparado, espero que se pueda ver. Se ve claramente allí. No sé si el hospedador se ve. Está bien, doctora, creo que estamos compartiendo pantalla. Gracias. Sí. Bien, ok. Bueno, les decía que aquí pasamos el marco legal del que ya hablamos. Les decía que a nivel nacional se pueden distinguir así 3 grandes etapas en este desarrollo legislativo que nos lleva hacia la ley que finalmente sanciona el feminicidio.
La primera etapa podríamos decir que es una etapa de reconocimiento y protección a lo que hasta ese momento se encontraba oculto bajo el manto o bajo la excusa de que el Estado tenía un límite para ingresar a la vida privada de la gente. En este sentido, en 1994 se sanciona la primera ley, la ley 24417 de protección contra la violencia familiar, que tiene el mérito de esto, de avanzar hacia lo que hasta este momento se entendía que era el límite del Estado. El Estado hasta este momento entendía que podía intervenir en los conflictos de índole público que afectaban a la generalidad de la población, pero que los trapitos sucios se lavaban en casa y los conflictos de puertas adentro, a menos que significaran un estrépito importante en la sociedad, como podría ser un homicidio o delitos verdaderamente graves que impactaran en la sociedad, en general se entendía que los delitos que se producían puertas adentro, el Estado no debía intervenir y quedaban afuera de la potestad del Estado. Esta ley, la Ley de Protección de 1994, tuvo esta virtud de ingresar dentro de los hogares y en general es una ley imbuida de un principio protectorio hacia quien se consideraba en ese momento las víctimas más vulnerables y más desprotegidas de la violencia de la que el Estado hasta este momento no había visibilizado. Esto es, tendía a propender a luchar contra violencia contra los niños, los ancianos y las mujeres, víctimas vulnerables parecían invisibilizadas. La segunda etapa puede situarse alrededor de 1999, 2000, 2005, y cuya culminación es la ley 26485, la sanción de la ley 26485 de protección integral a las mujeres. Esta ley recepta ya en forma directa los principios que ya se habían sentado en CEDAW y en Belén do Pará. Esta ley ya recepta en el derecho interno en forma directa lo que ya habíamos suscrito a nivel internacional. Los que tenemos bastantes años, más que los que me parece que veo que hay mucha gente joven, sabemos que hasta no hace tantos años existía una muy fuerte discusión respecto de la aplicación directa o no de las convenciones internacionales en el derecho interno. Esta discusión quedó zanjada con la constitucionalización de nuestros derechos en la reforma constitucional, pero fue una discusión muy importante a nivel doctrinario, a nivel del derecho, y todas las disposiciones legales que receptaron en forma directa la aplicación de las convenciones internacionales ayudaron a que todo lo que eran principios internacionales fueran de aplicación obligatoria en el derecho interno. Este fue el gran mérito de la ley 26485, que recepta directamente todos los principios que ya habían sido sentados respecto de la obligación del Estado en la lucha contra la violencia contra la mujer. En la tercera etapa, me parece a mí, que es la que nos encontramos ahora transitando, que es el reconocimiento por parte del Estado de su obligación internacional de luchar en contra de la discriminación, la desigualdad y la violencia contra la mujer, y la obligación del Estado de la recepción de la figura del femicidio, que se venía tratando fuertemente a nivel doctrinario, y el reconocimiento por parte del Estado de que esto era un problema de interés público, de interés social, ya no de interés privado, ya no de interés de una mujer en situación de conflicto, sino que era un problema social del que el Estado debía hacerse cargo, no solo porque debía hacerlo por haber contraído compromisos internacionales, sino que porque la lucha contra la discriminación y la violencia contra la mujer se transformó realmente en una política de Estado, en una política del Estado Nacional y una política en los estados provinciales. Prueba de ello, por ejemplo, fue la sanción de la ley Micaela, que obliga
obliga, no recomienda, no sugiere, obliga a la capacitación de todos los agentes del Estado, de los 3 poderes del Estado, en la capacitación de violencia de género. Como decía, finalmente se recepta lo que a nivel internacional ya estaba establecido en muchos estados, la figura del femicidio con la sanción de la ley 26.791 en el año 2012. Creo yo que esta es la etapa que todavía estamos transitando, es una etapa en la que todavía se están elaborando conceptos jurídicos, pero definitivamente hay situaciones que ya no se discuten. A nivel provincial, esto lo pasamos, veo que hay mucha gente de todas las provincias, así que esto lo paso muy rápidamente. A nivel provincial hubo un avance paralelo a la legislación de nivel nacional, se fueron sancionando diversas leyes provinciales en la provincia de Córdoba, que fueron a la par, diría, en un proceso bastante paralelo de la legislación nacional. En la provincia de Córdoba, debo decir que con mucho orgullo digo que el Poder Judicial estuvo bastante atinado en acompañar en forma paralela todo lo que significó el avance legislativo, acompañarlo con medidas directas dentro del Poder Judicial, como la creación de juzgados específicos de violencia contra la mujer, de violencia familiar y violencia de género, y el diseño de, primero, fiscalías especializadas, una de ellas es la que está a cargo mío, y actualmente, hace muy poquito, la creación de un fuero de violencia familiar y de género, al que pertenecen las fiscalías especializadas en violencia familiar, las fiscalías especializadas en violencia de género y las fiscalías de delitos contra la integridad sexual. Ahora bien, ya entrando en el análisis del feminicidio, ¿qué se entiende por feminicidio? La definición de feminicidio más usada es la diseñada por Diana Russell. Diana Russell fue una luchadora por los derechos de la mujer en el movimiento feminista y fue la primera que usó el término feminicidio con la intención de visibilizar un fenómeno que va mucho más allá de un homicidio, con la intención de visibilizar el fenómeno de violencia contra la mujer, cuyo emergente más poderoso y más grave resultaba ser la muerte de una mujer. Como parte de esta lucha de visibilizar este fenómeno de violencia, Diana Russell diseñó este concepto de feminicidio en forma específica, entendiendo que se trata de un asesinato de una mujer en manos de un hombre, motivado por el odio, el desprecio, el placer o el sentido de propiedad sobre las mujeres. En el mundo se usó el término feminicidio y en algunos países el término feminicidio se usa como sinónimo de feminicidio. No es el caso de la Argentina. En general, la doctrina distingue entre el femicidio y el feminicidio, dejando el término feminicidio para el formato de genocidio de mujeres en el marco de la complicidad del Estado. Este término de feminicidio fue acuñado por Marcela Lagarde. Marcela Lagarde es una política, antropóloga y escritora mexicana que dedicó su tesis doctoral al análisis de las muertes de mujeres en Ciudad Juárez. Recordarán ustedes que refiere al fenómeno de mujeres de entre 15 y 25 años, muertas en condiciones verdaderamente de sometimiento y muchas veces en condiciones de esclavitud laboral y sexual, mujeres cuya transversalidad atravesaba diferentes formas de discriminación por ser mujeres, por ser jóvenes, por ser desplazadas, mujeres llevadas para prestar servicios
y cuya vida terminaba generalmente en forma violenta, como víctimas del abuso laboral, y en muchas ocasiones víctimas también de abusos sexuales que terminaban con su muerte. Marcela Lagarde fue una investigadora de este fenómeno y fue una de las que sentó las bases de nuestro fallo señero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Campo Algodonero, que realmente es el fallo que nos da ejemplo de cómo debe ser analizado con perspectiva de género un fenómeno social. En este fallo, Campo Algodonero, el Estado de México fue sancionado por la Corte, fue sancionado muy severamente por el incumplimiento de los deberes y compromisos internacionales de lucha en contra de la violencia de la mujer. Más allá de los femicidios en forma puntualizada, el fallo Campo Algodonero analiza el fenómeno de la complicidad y la ausencia del Estado en la lucha por las violencias que se cometían en el estado de Chihuahua, y a partir de allí fue que Marcela Lagarde trabaja el concepto de feminicidio, entendiéndolo como un genocidio en contra de un grupo humano, que en este caso las mujeres. En esta tercera etapa, entonces, corresponde el análisis de la Ley 26.799, que reforma el artículo 80 y que recepta en forma concreta la figura del femicidio. Yo comienzo siempre mi análisis de esta reforma con el inciso primero, que si bien no recepta en forma directa el concepto de femicidio, que recién lo receptan en los incisos 11 y 12, resulta verdaderamente importante por el cambio que significa en el concepto del homicidio calificado tal cual, por el vínculo tal cual venía siendo entendido hasta el 2012 en el momento de la reforma. El artículo 80 reforma, la reforma de la ley 26.791 reforma el inciso primero, el inciso cuarto, el inciso 11 y el inciso 12. En el inciso primero, el agregado, a mi juicio, interesantísimo y fundamental, es respecto de el homicidio calificado en contra de una persona, hombre o mujer, por supuesto, con la que se mantiene o se ha mantenido una relación de pareja, ascendiente, descendiente, cónyuge, o cualquier otra persona con la que se haya mantenido una relación de pareja, sea conviviente o no. ¿Por qué digo que resultó fundamental esta reforma? Porque hasta antes del año 2012, el homicidio se calificaba por haber sido cometido en contra del ascendente descendiente y el cónyuge, únicamente el cónyuge, dejando fuera de la calificante del homicidio relaciones de pareja de años, relaciones con convivencia o no, pero realmente lo que resultaba muy injusto era que a los fiscales nos encontramos en la situación de tener que calificar un homicidio cambiando una escala penal, pero en forma dirimente, de 8 a 25 años el homicidio simple, para llevarlo a prisión perpetua, solamente por la situación de que esta relación de pareja hubiera pasado por el registro civil y estuviera vigente en el momento del homicidio. Dejando de lado, como digo, relaciones interpersonales y sentimentales de mucha importancia, de muchos años y de mucha solidez, que por no haber pasado por el registro civil no resultaban ser calificadas. Entonces teníamos la injustísima situación de que había a veces cónyuges que ya no vivían juntos, que no habían hecho el proceso de divorcio, pero ya no vivían juntos y no mantenían ninguna relación, y este homicidio resultaba calificado. Y después teníamos una relación sentimental de pareja conviviente, aún no casado, que resultaba ser un homicidio simple. Esto generaba mucha desigualdad y mucha desbalanceo en el sistema penal,
por lo cual esta reforma ha venido a, si se quiere, a emparejar esta situación y a poner un poco de equidad y justicia en esto que resultaba sumamente equívoco. Resulta, cuando se sancionó en el año 2012 esta ley, se discutió muy fuertemente el término normativo, el elemento normativo de este tipo legal de relación de pareja. ¿Qué era una relación de pareja? Nos preguntábamos los operadores judiciales cuando íbamos a tener que aplicar este inciso. Relación de pareja era novios que habían salido una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces, convivientes, no convivientes. Bueno, ya el propio tipo legal dice con o sin convivencia, con lo cual es un elemento que no podíamos considerar. Se puso bastante en crisis esta reforma en ese momento, sobre pretexto de que vulneraba el principio de legalidad, en el sentido de que no había no respondía al principio de lex certa, el término relación de pareja, y que podía dar lugar a graves injusticias aplicando analogía prohibida para el derecho penal. No obstante eso, creo que un análisis serio de la doctrina y de la legislación nacional e internacional descarta de plano que pudiera haber cualquier tipo de discusión respecto de qué se entiende por relación de pareja. Nuestro Tribunal Superior de Justicia aquí en Córdoba, tratando con una labor docente, ha establecido una serie de condiciones por las que entiende que debería configurarse una relación de pareja. En primer lugar, habla de una vinculación afectiva que incluye contacto sexual. Ya va de suyo que este ítem deja de lado cualquier relación sentimental de tipo amistoso, que no implica una vinculación de afecto con contacto sexual. No se discute que se incluye en esta calificante la relación de 2 personas de cualquier sexo. No necesariamente tenemos un sujeto activo o un sujeto pasivo determinado, puede ser cualquier sujeto activo o pasivo. Se excluye cualquier tipo de relación que sea meramente casual, que no supere el trato íntimo, pero casual y esporádico, o que no superen el trato de amistad. Se exige para la configuración de una relación de pareja una cierta condición de estabilidad y permanencia en el tiempo. No se exige un tiempo determinado, pero sí una relación que siente las bases de una continuidad y cierta publicidad en el contexto de los grupos que rodean a ambos elementos de la pareja. Ha quedado también aclarado, en algún momento lo insinuó Bompadre, que podría acudirse para llenar este concepto de relación de pareja las notas establecidas en el artículo 509 del Código Civil exigidas para la unión convivencial, a mi juicio erróneamente, en virtud de que el artículo 509 del Código Civil expresamente exige para el reconocimiento de una unión convivencial la convivencia, con lo cual entramos en franca colisión con el tipo legal que estamos analizando, que expresamente dice exista o no exista convivencia. Asimismo, me parece que un adecuado análisis con técnica legislativa excluye esta posibilidad de solución, en virtud de que cuando se sancionó la reforma del año 2012, ya estaba reformado nuestro Código Civil, y si el legislador hubiera querido acudir a aquel concepto, lo hubiera hecho de forma expresa, hubiera expresamente incluido dentro del inciso 1 la remisión a una unión convivencial. No lo hizo, por lo cual creo que se descarta que se exijan esas notas, aparte de la obvia
contradicción del requisito de la convivencia. Finalmente, nuestro Tribunal Superior de Justicia, a mi juicio, con un muy buen análisis, ha incluido dentro de las notas exigidas a una relación de pareja para que funcione esta agravante, y como ratio de esta agravante, el hecho de que cuando dos personas entablan una relación con todas estas notas, una relación afectiva, duradera en el tiempo, con contacto sexual, relativamente pública, el hecho de que una pareja que se encuentra en este contexto relacional directamente entabla una relación de confianza que le facilita al otro la agresión. Nuestro Tribunal Superior ha usado un término muy clarito que refiere a que baja las barreras de sus defensas y permite una relación de confianza que hace que la agresión de la que hace uso el sujeto activo sea en aprovechamiento de esta relación de confianza, lo cual agrava el homicidio. En relación al inciso cuarto, también reformado por la ley del año 2012, se refiere a, en general, el inciso cuarto tiene una enumeración amplia, enumera varias situaciones, referidas todas a lo que llamamos crímenes de odio o crímenes por motivos abyectos. A veces ha sido también discutida su constitucionalidad, diciendo algunos autores que repugna el artículo 19 de la Constitución Nacional, puesto que los motivos internos entrarían en pugna con digamos, la penalización de los motivos internos, entrarían en pugna con el artículo 19 de la Constitución Nacional. A mi juicio también errónea esta interpretación, en virtud de que los motivos, si no son exteriorizados en la vulneración de derechos de terceros, resultan sí, por supuesto, protegidos por el artículo 19. Pero bien puede el Código Penal, cuando los motivos que lo llevaron a delinquir al autor son motivados por crímenes de odio o crímenes o motivos abyectos, válidamente pueden sustentar un agravante de cualquier tipo de delitos. Va de suyo que el artículo 41 ya nos lo impone como una de las condiciones a considerar al motivo de regular la pena, por lo cual entiendo que no habría ninguna repugna constitucional cuando se recepta en una figura delictiva. El inciso cuarto, entonces, refiere al que se agrave el homicidio cuando se ha matado por odio al género. Referido a esto, no es un dato biológico, sino al género entendido como identidad de funciones y atributos establecidos a hombres y mujeres como una construcción cultural. Puede ser sujeto pasivo cualquier persona, sea del género que sea. Al que mataré también en virtud de la orientación sexual de una persona, referido el concepto de orientación sexual se refiere a la orientación, a la atracción que siente una persona por personas del mismo sexo o de distinto sexo. Implica la inclinación a mantener una relación de índole sentimental y sexual con cualquier otra persona. Si el homicidio ha sido cometido por odio a la orientación sexual, también resulta agravado. También resulta agravado el homicidio cometido por odio a la identidad de género. La identidad de género ha sido definida por la ley 26.743 y refiere a una vivencia interna reservada a la subjetividad de las personas y entendiendo que se protege cómo una persona se posiciona frente a su sexualidad y a su género, independientemente de su género biológico. Finalmente, también se agrava por odio a la expresión de género,
referido a manifestaciones externas que pueden coincidir con el sexo biológico o no, modos, vestimenta, conducta, formas de hablar, formas de expresarse, formas de comportarse en la sociedad, elecciones en cuanto al plan de vida, que encuentra su protección en este artículo emparentado directamente con la libertad de elegir. El inciso 4 concretamente refiere a crímenes cometidos por prejuicios y prejuicios estructurales que rechazan determinadas conductas que no responden a lo que habitualmente o históricamente se ha entendido como la normalidad. El inciso 4, específicamente en esta enumeración, trata, a mi juicio, un poco escasamente, creo que vamos a necesitar otra reforma legislativa al respecto, porque todas las expresiones de identidades y orientaciones de género están cambiando rápidamente, y a mi juicio todavía el inciso 4 resulta, si se quiere, un poco escaso en la recepción de la libertad de elegir, dado que todavía está imbuido de una orientación binaria de género, dejando de lado un montón de otras expresiones que no tienen que ver con el binarismo. No obstante, ha sido un esfuerzo legislativo importante en aras de la libertad de elegir de todas las personas y en esta lucha por combatir todo lo que queda fuera de lo considerado normal o estructuralmente habitual. Pasando ahora al análisis del inciso 12, del inciso 11 y 12, ya concretamente hablando de el femicidio directo o el femicidio finalmente conexo, vamos a analizar primero el inciso 11. El inciso 11 específicamente dice que hay que matar a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Ya tenemos en este inciso una especificidad que no teníamos ni en el inciso 1 ni en el inciso 4, especifica el sujeto activo, necesariamente el sujeto activo tiene que ser un hombre y el sujeto pasivo una mujer. No necesariamente una mujer biológicamente mujer, puede ser también una mujer autopercibida mujer. Aquí en Córdoba no hace tanto, hará un año, se falló una causa en donde una persona mataba a una mujer trans y se enmarcó la causa como un femicidio del inciso 11, no como un homicidio calificado del inciso 4, sino directamente un femicidio del inciso 11, porque se entendió, acreditó el contexto relacional, que ya vamos a ver a qué nos referimos con esto, exigido por la figura del inciso 11, específicamente del femicidio. Si esta persona hubiera matado a Azul es la víctima de este hecho delictivo, por el solo hecho de ser trans o por el solo hecho de ser mujer, necesariamente hubiera estado encuadrado como un homicidio calificado del inciso 4. No fue así porque en la causa se acreditó que existían todas las notas de violencia de género, poniendo el acento en el autor del hecho y no en la víctima del hecho. Ahora bien, ¿a qué se refiere el inciso 11 o la reforma del 2012 cuando menciona mediar violencia de género? Aquí en Córdoba, nuestro Tribunal Superior de Justicia ha hecho una construcción doctrinaria muy importante al respecto para llenar este concepto de violencia de género y para ciertamente darle notas de seguridad jurídica. Así, para llenar este concepto, ha acudido a lo que ha llamado el corpus juris, que llena este concepto de relación de contexto relacional de violencia de género,
y ha acudido a la definición de violencia contra la mujer de la ley 26.485. Si ustedes, bueno, la tienen allí en el PowerPoint, no la voy a leer, la tienen a disposición, pero ha tomado como, para llenar este concepto de violencia de género, la definición de violencia contra la mujer, específicamente poniendo el acento en que, en que esta violencia puede ser ejercida de manera directa o de manera indirecta, y estableciendo respecto de entre el autor y la víctima una relación de desigualdad, de superioridad e inferioridad, que le permite al sujeto activo atacar algunos de los bienes jurídicos que este mismo artículo enumera: la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual o patrimonial. Y esto se ve replicado en análisis también de los tipos de violencia que esta misma ley enumera. La ley 26.485 enumera como tipo de violencia la violencia física. Si ustedes, vamos a ir haciendo un análisis de cada uno de los tipos de violencia que enumera la ley, y como podrán ver, en general, cada tipo de violencia tiene su correlato en un nombre en el Código Penal. Así tenemos entonces que se entiende como violencia contra mujer, violencia física, la que se emplea contra el cuerpo de una mujer, causándole lesiones o causándole dolor, incluido dentro de la violencia física cualquier tipo de maltrato o agresión que afecte su integridad física. El correlato de este tipo de violencia en el Código Penal lo encontramos en el homicidio, en las lesiones, sea cual fuere, la agresión, tiene su correlato en el Código Penal. La ley de violencia también enumera la violencia psicológica, entendiendo como que es la que causa un daño emocional, una disminución de la autoestima, perjudica o menoscaba el pleno desarrollo personal, busca degradar, humillar, agredir o menoscabar la autopercepción de la mujer, con episodios de hostigamiento, humillación, sometimiento, deshonra, descrédito, manipulación. Los que estamos a cargo de violencia, de las fiscalías de violencia, vemos una y otra vez repetidos patrones de conducta de los varones respecto de los varones agresores, respecto de las mujeres, que tienden directamente al sometimiento y al dominio de la mujer y a la afectación de su libertad de elegir. Y así tenemos expresiones que se repiten una y otra vez en los sumarios, ya es de cajón, expresiones como vos sos mía, mío o de nadie, o vos me tenés que respetar, expresiones que directamente exteriorizan cuál es la posición del varón respecto de la mujer que es su pareja. El parangón que tiene la violencia psicológica en el Código Penal se ve traducido en delitos, y en general en delitos en contra de la libertad individual, como las amenazas, las coacciones, las privaciones de la libertad, la extorsión, el chantaje, delitos que afectan directamente la libertad de las personas. También enumera la violencia sexual, entendiéndola como cualquier acción que implique la vulneración en todas las formas del derecho de la mujer a decidir acerca de su vida sexual. Incluye también dentro de la violencia sexual los derechos de la mujer a elegir su vida reproductiva y las decisiones que quiera tomar al respecto. Y dentro de la violencia sexual ya no se discute los abusos sexuales dentro del matrimonio, los abusos sexuales en perjuicio de trabajadoras sexuales, todas conceptos que eran bastante discutidos y que gracias a Dios en la actualidad ya no se discuten como víctimas posibles, sujetos pasivos posibles de este delito. Por supuesto que encuentran su reflejo y su protección en el capítulo de los delitos contra la integridad sexual del Código Penal. Finalmente, también se recepta el concepto de violencia económica y patrimonial,
muy común dentro de los conflictos que implican violencia de género, todos ataques al patrimonio de la mujer a través de la perturbación de la posesión, tenencia, de la propiedad de sus bienes, la pérdida, sustracción o destrucción de bienes, el impedimento de la libertad de trabajo, la limitación de los recursos propios obtenidos con su propio trabajo, la limitación o control de sus ingresos. También es muy común hasta el día de hoy que el manejo económico del patrimonio familiar esté en manos del varón, y todo este tipo de violencia tiene su correlato y su protección en el Código Penal a través de las figuras de la estafa en todas sus formas, el daño, hurtos, robos. En la provincia de Córdoba ya no se discute que el artículo 185, la excusa absolutoria del artículo 185 que impide la persecución de delitos de hurtos y defraudaciones y estafas entre cónyuges, resulta inconstitucional a la luz de las convenciones internacionales, específicamente a la luz de Belén do Pará, en virtud de que se entiende que una de las formas de dominio más poderosas que ha tenido el hombre a lo largo de la historia por sobre la mujer ha sido la violencia económica, por lo cual establecer una excusa absolutoria por encima de una convención internacional que protege a la mujer de la violencia económica y patrimonial resulta inconstitucional. Finalmente también la ley de violencia acepta el concepto de violencia simbólica, entendiendo la violencia simbólica como todo aquello que implica un privilegio para el varón, un conjunto de privilegios para el varón en desmedro de la mujer por el solo hecho de serlo, naturalizando patrones y roles de conducta que implican una subordinación del sexo femenino hacia el sexo masculino. Tratándose de un elemento del tipo, la violencia, el contexto relacional de género, en una investigación por un supuesto homicidio de una mujer investigado como un posible femicidio, este elemento normativo debe ser probado como cualquier otro elemento del tipo legal, y no solo que debe ser probado, sino que debe ser atribuido en forma directa al momento de ser intimado el hecho al imputado, en virtud de que, resultando un agravante que cambia radicalmente un homicidio, transforma un homicidio simple en un homicidio calificado, debe hacérsela conocer al imputado los efectos de que pueda defenderse de esta situación. Desde un punto de vista victimológico, Aida Marchiori ha definido el contexto de violencia de género acudiendo a los conceptos de círculo, al concepto de círculo de la violencia, que se ha entendido entonces por círculo de la violencia, el círculo en el que se encuentra una mujer que ha sido víctima de violencia de género al menos 2 veces, dice Aida Marchiori, y describe el círculo de la violencia como un círculo en el que en una primera etapa hay una escalada de acumulación de tensiones, en una segunda etapa un estallido por parte del agresor que directamente llega a la comisión del hecho delictivo, y luego una tercera etapa de luna de miel en la que el agresor promete cambiar, pide perdón y apela al vínculo sentimental y en la mayoría de las ocasiones al vínculo familiar de la madre con los hijos para obtener el perdón de la mujer y así evitar la persecución penal. Este círculo de la violencia se repite una y otra vez en contextos de violencia de género, resultando muy llamativo que el periodo en el que ocurre todo el círculo cada vez es más corto. Nuestro Tribunal Superior de Justicia en algún fallo ha exigido o ha sugerido que para considerar la existencia de un círculo de violencia en una relación hombre-mujer, sería necesario
acudir al menos a 2 episodios en que haya ocurrido este círculo, pero también ha dejado a salvo explosiones de mucha violencia y con una expresión muy fuerte de superioridad de género, entendiendo que también puede ser reservado a situaciones en las que la agresión se reduce a un solo hecho. Finalmente, el inciso 12 resalta la figura del femicidio vinculado, femicidio por conexión, entendiendo que se encuentra calificado el homicidio de que mataría a otro con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o se ha mantenido una relación en los términos del inciso 1, esto es, en una relación de pareja. Aquí encontramos que el sujeto activo puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo también puede serlo. Aquí en mi experiencia en la provincia de Córdoba, los femicidios conexos generalmente han sucedido en perjuicio de los hijos, lamentablemente, padres que matan a sus hijos con la clara intención de hacer sufrir a la madre, y en ocasiones estos hechos han terminado en suicidios. Finalmente, la reforma también excluyó las circunstancias extraordinarias de atenuación del homicidio, contempladas para todos los homicidios calificados del artículo 80, cuando se hubieran ejercido actos de violencia en contra de la mujer. Entiendo yo que el hecho de que el tipo excepcional mencione actos de violencia contra la mujer exigen por lo menos 2 actos de violencia en contra de la mujer. Se discute todavía muchísimo si estos actos de violencia deberían haber sido denunciados o deberían haber sido condenados como actos previos de violencia. A mi modo de ver, si estos actos de violencia han sido probados, aun cuando no existiera denuncia previa, y aún, menos aún, cuando no existiera condena, pueden ser considerados para excluir las circunstancias extraordinarias de atenuación. Yo he tomado algunos fallos que me parecen señeros del Tribunal Superior de Justicia para analizar más profundamente qué es lo que se entiende por violencia de género. En el año 2016, el Tribunal Superior de Justicia, en una causa Truco, allí está la sentencia 140, en una causa en donde llamativamente no se analizaba un posible femicidio, no se analizaba el homicidio de una mujer, sino se analizaba una situación de violencia en contra de una mujer en las que se había intentado la solución del artículo 76 bis, una suspensión de juicio a prueba, y el fiscal había rechazado, en su dictamen había rechazado la posibilidad de la aplicación de la suspensión de juicio a prueba, en virtud de que a su juicio había violencia contra la mujer, lo que a la luz de las convenciones internacionales hacía inaplicable la suspensión del juicio a prueba, dado que las convenciones internacionales nos exigen el deber de debida diligencia, la prevención y la represión de la violencia contra la mujer, y la suspensión del juicio a prueba no era una respuesta adecuada a lo que nos exigían las convenciones internacionales. Esto fue discutido, el tribunal a cargo, la Cámara que lo tenía a cargo, rechazó en virtud del dictamen fiscal, y la defensa acudió al Tribunal Superior de Justicia con un planteo discutiendo la posibilidad de la aplicación del artículo de la suspensión de juicio a prueba. Muy reciente había sido la reforma, y este era el primer fallo que llegaba al Tribunal Superior de Justicia, introduciendo el concepto de violencia de género. Entonces, nuestro Tribunal Superior de Justicia lo usó como un fallo señero y docente para establecer la doctrina de qué es lo que se debía entenderse por violencia de género, que después fue completada con nuestro fallo. Este fallo mencionó que el concepto de violencia de género debía ser
llenado con un corpus juris referido a los tratados internacionales de derechos humanos en general y de protección de los derechos y de lucha contra la violencia contra la mujer, mencionando, por supuesto, CEDAW, Belén do Pará, y entendiendo que el corpus juris que llenaba este concepto, si se quiere, en un primer momento analógico, era llenado por todas estas convenciones internacionales que nos traían, digamos, la doctrina de qué es lo que debía ser entendido como violencia de género. Este fallo también dejó muy claro el nexo entre discriminación y violencia contra la mujer. Este concepto fue extraído de la CEDAW, que en la convención claramente establece que la discriminación contra la mujer, aun cuando no tenga una agresión determinada, resulta un hecho de violencia contra la mujer. Menciona también la recomendación número 19 del Comité de la Aplicación de CEDAW, estableciendo qué es violencia contra la mujer. Sustrato de la violencia de género es la que se ejerce sobre una mujer por el solo hecho de serlo y en forma desproporcionada. Menciona también la recomendación número 28 de la aplicación del Comité de Aplicación de CEDAW, y a mi juicio esto resulta fundamental en virtud de que sienta las bases de que la violación y la discriminación hacia la mujer y la violencia hacia la mujer resulta una violación a los derechos humanos, con lo cual nos trae la directa aplicación a todos los tratados de derechos humanos, no solo a los tratados que protegen a la mujer, sino a todo el corpus de tratados de derechos humanos. También menciona que el trato discriminatorio respecto de la mujer es incompatible con la dignidad de las personas y por ello violatorio de los derechos humanos. También menciona que a los efectos de la existencia de la violencia de género es irrelevante si integran una relación interpersonal. Puede existir violencia de género en relaciones laborales, en relaciones fuera de lo que es la relación de pareja, y describe una forma de relación muy concreta en la que el varón se posiciona en un binomio superior-inferior respecto de la mujer, y en ese marco comete el delito. También deja muy claro que todo caso sospechoso, todo caso de violencia familiar, esto ya sí en el nivel interpersonal, debe ser investigado como sospechoso de violencia de género desde un comienzo. Describe también el círculo de la violencia que acabo de mencionar, y menciona también que para la existencia de la violencia de género debemos partir de lo que es habitual para nosotros los operadores jurídicos del fuero penal, la subsunción típica del hecho en un tipo legal, pero a la vez debía ser considerada la subsunción convencional de este hecho en los términos de las convenciones internacionales. También menciona que estos hechos deben ser analizados con perspectiva de género y, en este sentido, con un análisis libre de estereotipos y con libertad probatoria, en virtud de que estos hechos generalmente suceden de puertas adentro y son de difícil prueba. Por eso establece un estándar probatorio amplio, poniendo el acento sobre todo en la declaración coherente, unívoca y sin contradicciones de la víctima, y luego la prueba que la sostenga. Sorpresivamente, esta sentencia truco, que sentó tantas bases respecto de la violencia de género, la sentencia fue a la inversa. El Tribunal Superior de Justicia entendió que en este caso no había un contexto de violencia de género, en virtud de que había sido un episodio aislado, aun cuando había sido la víctima una mujer,
había sido un episodio aislado y no dentro de este contexto relacional que agravaba el delito y permitió la probation. Luego de este fallo, en el año 2017, aquí en la ciudad de Córdoba ocurrió un hecho terrible, un hecho realmente, este hecho sí fue bisagra para nosotros. En un determinado momento se presentan familiares a una unidad judicial de aquí de la ciudad de Córdoba, denunciando que su hermana, la hermana de la desaparecida, que su hermana había desaparecido junto con su sobrina bebé, muy pequeña, recién nacida, que habían desaparecido. Eso produjo un movimiento importante dentro de la Administración de Justicia, en virtud de que la respuesta que se obtuvo en ese momento de la unidad judicial fue que tenían que esperar 24 horas para hacer la denuncia. Creo que esto en algunos lugares todavía se mantiene, la no recepción inmediata de la denuncia por desaparición de personas, sino exigiendo que se espere un tiempo, bueno, que es posible que haya otro tipo de explicaciones. Bueno, esto fue muy escandaloso en la ciudad de Córdoba, a la luz del resultado. Pasaron las 24 horas, finalmente se receptó la denuncia y se comenzó la búsqueda de Paola Acosta, era la víctima de este hecho delictivo. Se empezó la búsqueda y a los 3 o 4 días, no recuerdo exactamente cuánto, el sospechoso de esta búsqueda resultó ser una persona que había mantenido algún tipo de relación con Paola Acosta, pero no había suficiente prueba. A los 3 o 4 días, Paola Acosta apareció muerta tirada en una alcantarilla de la ciudad, junto con su bebé. Habían sido ambas atacadas con un elemento filocortante y milagrosamente la bebé estaba viva, lo cual le puso aún más dramatismo a este hecho delictivo. Y a partir de allí, la investigación tuvo una dirección muy clara respecto del padre de esa bebé, que había mantenido una relación sentimental con Paola Acosta. Esta causa fue a una cámara, fue a juicio. No fue en la cámara, entendió la cámara que juzgó a Lizarralde, a Gonzalo Lizarralde, entendió que no había habido un femicidio, y apuntó, ¿por qué entendió que no había habido un femicidio? Apuntó a la figura de la víctima, Paola Acosta, entendiendo que Paola Acosta no había sido una víctima sumisa. ¿Por qué? Paola Acosta, a lo largo de... ella había mantenido una relación que no había sido una relación de pareja, y así lo dijo la Cámara, en virtud de que había sido una relación esporádica, habiéndolo conocido a Lizarralde en las redes sociales, vía Facebook, habían mantenido 2 o 3 encuentros de tipo sexual, y en virtud de estos encuentros Paola Acosta había quedado embarazada. Desde un principio de su embarazo, Paola Acosta intentó que Lizarralde reconociera y se hiciera cargo de sus obligaciones como padre, de sus obligaciones parentales, y no lo había logrado a lo largo de todo el embarazo. Varias veces había sido fruto de menosprecios y de consideraciones disvaliosas por parte de Lizarralde. Finalmente, cuando nació su hija, Paola Acosta había acudido a los tribunales, había hecho un ADN, había logrado el reconocimiento de la paternidad y la fijación de una cuota alimentaria. Todos estos elementos fueron considerados por la Cámara del crimen que llevó a cabo el juicio, y esta Cámara entendió que, dado que el perfil de Paola Acosta no era el perfil de una mujer sumisa, sino una mujer empoderada, que había luchado por sus derechos, que había luchado por los derechos de su hija, este hecho no se consideraba un femicidio, sino sí un homicidio calificado, y lo condenó a Lizarralde por homicidio calificado por el vínculo, por homicidio calificado por alevosía en perjuicio de Paola Acosta, y tentativa de homicidio calificado por el vínculo en perjuicio de su hija. Esta sentencia
fue casada por el querellante, no fue casada ni siquiera por el fiscal de Cámara, sino que llegó a la casación de la mano del querellante particular. Disculpen un minutito, ahí está. Llegó a casación de la mano del querellante. Y el Tribunal Superior de Justicia hizo una sentencia, a mi juicio, un lujo de sentencia, con una perspectiva de género realmente impecable, y sentó bases que para nosotros hasta el día de hoy resultan fundamentales para considerar la existencia o no de un femicidio. En primer lugar, reitero todos los conceptos que les acabo de decir de truco, el corpus juris con el cual se debía analizar, desde qué lugar, cuál era el círculo de violencia en el que debía estar incluida, y con una función nomofiláctica. ¿Por qué digo solo función nomofiláctica? Porque la casación del querellante no cambiaba la pena. Si ustedes analizan, Lizarralde fue condenado por homicidio calificado por alevosía, le hace perpetua, y si esto se transformaba en un femicidio, no cambiaba la pena, seguía siendo un homicidio calificado con pena perpetua. No movía en nada el resultado final del proceso. No obstante eso, con esta función nomofiláctica, el Tribunal Superior decidió fallar en este juicio y dar vuelta el fallo de Cámara, entendiendo que sí, había sido esto un femicidio. Partió de los conceptos de perspectiva de género, que ya mencionamos, como elemento, digamos, como primer elemento de análisis de cualquier contexto relacional. Entendió que debía considerarse la perspectiva de género y la construcción cultural e histórica que sostenía esta relación entre Lizarralde y Paola Acosta. Repitió, como digo, los conceptos de corpus juris, el nexo entre discriminación y violencia que había establecido ya en el fallo Truco, y la mención de que no era necesaria una relación interpersonal, al punto que también coincidió con la Cámara que entre Paola Acosta y Gonzalo Lizarralde no había una relación de pareja en los términos del inciso primero, o sea, no había una relación interpersonal. No obstante, construyó o adhirió a los conceptos, a las diferencias entre el femicidio íntimo, no íntimo, por conexión y vinculado, entendiendo que el femicidio íntimo hubiera sido en el caso de que hubiera una relación interpersonal, el femicidio no íntimo entre dos personas que no tenían una relación de pareja, y luego el conexión o por vinculado mencionado en el inciso 2. Dejó muy claro que a los efectos del análisis de la existencia o no de un femicidio debía analizarse el contexto que sostenía una distribución de roles culturales y estereotipadas para los efectos de verificar si en Lizarralde existía o no este contexto, esta posición de superioridad fundada en su posición de varón, y corrió el eje del análisis de la existencia o no de femicidio del perfil de la víctima al perfil del imputado. Entonces, ya no interesaba si Paola Acosta era una mujer empoderada, si era una mujer que había hecho valer sus derechos, sino cuál era el perfil del autor. Y dejó muy en claro que el concepto de femicidio protege a todas las mujeres, a todo el universo de mujeres, sea cual fuera el perfil de la mujer que ha sido víctima de un femicidio. Si se trata de una mujer empoderada o una mujer sumisa, no cambia el hecho de que el autor sí ha ejercido violencia de género sobre la víctima, y en esos términos debía ser considerado el femicidio. Estableció también que la negación de obligaciones parentales, harto común en nuestra sociedad, es una forma de violencia en contra de la mujer, que esta obligación que le había impuesto Lizarralde de acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos, los derechos de su hija, también resultaban formas de violencia contra la mujer, concretamente violencia económica, al obligarla a reclamar la cuota alimentaria. Habiéndola puesto
Paola Acosta en el doble rol de luchar por sus derechos y criar a sus hijos. Finalmente, nos mandó a todos los tribunales inferiores un mensaje muy claro respecto de que a los efectos de determinar la existencia o no de un contexto de violencia de género, debíamos actuar con una aguda sensibilidad para detectar la presencia de estos elementos estructurales y culturales que transformaban un homicidio simple en un homicidio calificado, tal como con todos los elementos que había enumerado en el fallo. También, bueno, finalmente, como digo, la sentencia fue la misma. Lizarralde fue condenado a prisión perpetua, pero como presunto autor, como autor de un femicidio en perjuicio de Paola Acosta, manteniendo la calificación de tentativa de homicidio calificado por el vínculo en perjuicio de su hija. Luego de este fallo, en el año 2018, se llegó al Tribunal Superior la causa Carnero. Nuevamente, la Cámara del Crimen había entendido que, pese a que ya teníamos el fallo Lizarralde que nos enseñaba sobre estereotipos de género, la Cámara que juzgó este caso entendió que no había habido un femicidio, sino que había sido un homicidio calificado. Lo condenó a Carnero a una pena altísima, homicidio calificado por el vínculo, a la pena de 27 años de prisión, una pena muy alta, pero descartó la figura del femicidio, en virtud de que la víctima, el perfil de la víctima era una persona querulante, peleadora, se llevaba mal con los vecinos, tenía muy mala relación con sus padres, con los vecinos. Incluso había habido ciertas situaciones de violencia en perjuicio de su contexto relacional, y en virtud de eso, la Cámara entendió que como ella era una mujer querulante y no respondía al estereotipo de que se nos exigen las mujeres, esto no era un femicidio. Esto llegó ya así de la mano del fiscal de Cámara, la casación al Tribunal Superior de Justicia, y el Tribunal Superior de Justicia entendió que sí, que efectivamente había sido un femicidio, que en la sentencia ponía en crisis y ponía realmente en serio compromiso al Estado Nacional en virtud de estar en pugna con las convenciones internacionales, en virtud de que le exigía a la víctima un estereotipo muy clarito que está en pugna con la protección a la violencia en contra de todas las mujeres. Exigía un estereotipo de una buena madre, de una buena esposa, y como la víctima no respondía a ese estereotipo, entendió que no había un femicidio. También dejó sentadas las bases respecto de que este caso, que era un caso claramente de violencia familiar, porque había muerto en manos de su esposo, no había sido analizado tal como lo había sugerido en Lizarralde, como un caso sospechoso de violencia de género, y había sido directamente descartada la presencia de violencia de género. Faltaba claramente la suscripción convencional en análisis de si esta causa estaba contemplada como una causa de violencia contra la mujer de Belén do Pará, y no se había hecho ningún esfuerzo probatorio al respecto. Ya en fallos anteriores como Sánchez, Ferrán, Agüero, se había establecido sin duda que el estándar probatorio para los casos de violencia contra la mujer era un estándar amplio, cosa que no se había reflejado en este fallo. Asimismo, el caso había sido el siguiente: una pareja de muchos años de matrimonio se habían separado, y la señora reiteradamente reclamaba cuota alimentaria, y Carnero no quería pasar la cuota alimentaria, y en esa situación un día concurre a la comisaría del lugar a los efectos de abonar la cuota alimentaria, y muy enojado por tener que pagar la cuota alimentaria,
directamente sale de la comisaría, va a la casa y la mata. También se consideró en este fallo la presencia de una clara violencia económica en perjuicio de la víctima que sostenía la figura de violencia de género, consideró también y analizó con un análisis muy meduloso la pericia psicológica que se había practicado en Carnero, que había dado cuenta de rasgos de impulsividad, de falta de control de los impulsos y claros rasgos de manipulación y dominio de Carnero respecto de su esposa. Todo esto se consideró a los efectos de dar vuelta a la sentencia y finalmente Carnero fue condenado como autor de femicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, ambas agravantes en concursividad. Bueno, para terminar, después de esto ha habido varios fallos que han reafirmado las bases de lo que ha sentado el Tribunal Superior de Justicia respecto de la violencia de género, fallos, por ejemplo, que en una causa en donde se analizaba una estafa en perjuicio de la sociedad conyugal, la denunciante era la mujer y había denunciado que había sido estafada en la división de bienes de la sociedad conyugal. Una cámara entendió que había claros indicadores de violencia económica y sinónimos de violencia de género y declaró la inconstitucionalidad del artículo 185, como ya les había dicho, de la excusa absolutoria. También en la causa Vélez Guillermo, una conducta que es bastante habitual en el análisis de la violencia de género, conductas tales como reiteradas llamadas, hostigamiento, persecución callejera, vigilancia, acoso, que no son delictivas por sí, son claros indicadores de violencia de género cuando luego se ha cometido un delito. Debo aclarar que aquí en la provincia de Córdoba rige el Código de Convivencia Urbana, que recepta todas estas conductas que acabo de mencionar: el hostigamiento, las llamadas telefónicas, el acoso por las redes sociales, la publicación de imágenes íntimas por las redes sociales, de imágenes de la pareja o de la víctima por las redes sociales, que no llegan a configurar delito, son contravenciones y son perseguidas por una unidad judicial específica, que es la Unidad Judicial de Contravenciones, la Unidad Judicial de Género, específicamente para las contravenciones. No obstante no resultar delictivas, en la sentencia de Vélez Guillermo se consideró que todas estas conductas podían ser indicadores claros de violencia de género. Luego en la sentencia Romero, Malicho, Barrera, Maribel, fue receptada la figura de la violencia de género como un elemento de la legítima defensa, entendiendo que las reiteradas agresiones en las que sufría la mujer en un marco de una relación de pareja y que cometía un delito en ese marco, resultaba ser una clara situación de legítima defensa, aun cuando el elemento de la inmediatez que exige la legítima defensa no estuviera configurado. Finalmente, la sentencia Malicho, que es muy reciente, desde el año pasado, vuelve el Tribunal Superior de Justicia sobre los estereotipos de género y analiza qué es lo que significa el estereotipo de buena madre, dado que Malicho no era una buena madre, era una madre que no se ocupaba de sus hijos, que había sido una madre negligente respecto de sus hijos. No obstante, en virtud de que la víctima de Malicho es una causa por un homicidio calificado en perjuicio de un hijo de esta pareja, llegaron a juicio ambos, Malicho y su esposo, acusados de homicidio calificado por el vínculo, él como autor y ella por su posición de garante. La Cámara los condenó a ambos como autores de homicidio calificado en perjuicio del hijo, y cuando llegó al Tribunal Superior de Justicia,
entendió que este fallo había violado las convenciones internacionales, exigiéndole a Susana Malicho el estereotipo de buena madre, y en virtud de que ella no era una buena madre, pero sí estaba inmersa en un contexto de violencia de género, podía ser considerado como una circunstancia extraordinaria de atenuación y atenuó la pena en Malicho, reiterando nuevamente esta revisión de qué es lo que significa el estereotipo de género. Bueno, con este fallo termino yo mi exposición. No sé si quieren que pasemos a preguntas. Sí, doctora, mire en el chat, tenemos dos preguntas. Fernando nos pregunta, primeramente, si se podría decir que pareja equivale a noviazgo. Podría decirse. Lo que pasa es que el concepto de noviazgo adolece del mismo problema de pareja. O sea, tenemos ahí una ambigüedad muy notoria entre noviazgo y pareja. ¿Podría existir una pareja que no estuvieran de novio? Claro que sí. Podría, no, la inversa no. Diría que el concepto de relación de pareja es mucho más amplio que el concepto de noviazgo. Tal como les decía en la exposición, se ha entendido que para la existencia de una relación de pareja, las notas constitutivas es una relación sentimental, afectiva, que presuponga contacto sexual, que tenga cierta duración en el tiempo, que tenga cierta publicidad en los entornos íntimos de ambos componentes de la pareja, aun cuando no se exista convivencia. En esos términos, un noviazgo podría ser una relación de pareja, pero también podría ser que existe una relación de pareja sin noviazgo. No son términos sinónimos, a mi juicio. Perfecto, doctora. Tenemos otra pregunta. Carlos Corra nos dice, en virtud de la entrada en vigencia de la ley de género no binario, ¿qué sucede en el supuesto que un hombre mate a una mujer y luego alegue que se percibe como género no binario? Lo que pasa es que una cosa es alegar y otra cosa es probar. Podría alegarlo como defensa, pero la percepción de la identidad de género implica mucho más que alegarlo, implica una posición de vida al respecto, y esto es materia probatoria. Como les decía, nosotros tuvimos aquí un caso en donde la persona, el sujeto pasivo, la víctima, era una mujer trans, un varón autopercibido mujer, digamos, y se consideró que sí existía un feminicidio en virtud de que esa persona se autopercibía mujer, pero no es una alegación, sino que esta autopercepción debe ser probada. Es muy de laboratorio pensar que el sujeto activo se autoperciba mujer y mate a otra mujer. Podría serlo. Si el sujeto activo se autopercibe mujer, es una mujer. Entonces tenemos un homicidio de una mujer a otra mujer y no tenemos un femicidio. Es todo cuestión de probarlo. Perfecto. Doctora, otra pregunta. Nos dicen cuál es la importancia de que cada provincia tenga su propio protocolo de investigación de muertes violentas con motivo de género. A mi juicio resulta fundamental, y le explico porque la experiencia a mí como fiscal de violencia de género específica me ha demostrado que lo que no se hace en el principio de la investigación no se consigue después. Si no tenemos un protocolo claro, lamentablemente debo decir que pese a todos los avances que tenemos y todo lo que hemos progresado respecto del análisis de la violencia de género, todavía hay un gran resabio patriarcal y machista en la justicia y en todos los ámbitos de la sociedad, pero la justicia no está exenta. Cuando se llega al lugar del hecho, generalmente llega la policía y generalmente son varones, y generalmente llega la policía judicial con sus médicos forenses, que generalmente son varones. Va cambiando eso, va cambiando con el tiempo, pero lleva su tiempo. Si uno no tiene un protocolo de investigación de femicidios y transfemicidios, que los protocolos en general comprenden ambas cosas, que desde el inicio de la investigación fije cuáles son los ítems que sí o sí deben ser considerados al momento de analizar el hecho, con el paso del tiempo los elementos probatorios se pierden. Es muy difícil conseguirlos. Entonces, la existencia de un protocolo
que establezca cuáles son los elementos a considerar cuando uno llega al lugar del hecho y tenemos una muerte violenta de una mujer o de una persona autopercibida mujer, como quiera que sea, cuáles son los elementos que sí o sí deben ser considerados. Hay mucha prueba que se pierde. Por eso creo que en la mayoría de las provincias tiene protocolo, algunos han adherido al protocolo latinoamericano de investigación de femicidios y otros han adherido al protocolo redactado por UFEM, la unidad de la Procuraduría General de la Nación específica de violencia de género, que es muy completo, pero me parece que la mayoría de las provincias lo tienen y yo celebro con mucho gusto que así lo tengan, porque nos ha pasado, cuando tuvimos que investigar los primeros femicidios, que no se consideraron elementos valiosísimos en el lugar del hecho, y luego en la investigación, y luego se perdieron, resultó muy difícil cuando ya fue alterada la escena del hecho. Por ejemplo, es muy común, he visto en escenas de femicidios, como muy común, que haya elementos como rotura de espejos, rotura de cosméticos, apoderarse del celular y romperle el celular, todo lo que implica una posición de celotipia respecto del varón, se exterioriza en esas conductas, como le rompe la ropa, le quema la ropa, controla lo que se pone, le rompe los cosméticos, no quiere que salga pintada, le rompe el celular porque no quiere que se comunique con los amigos, con la familia o tenga redes sociales. Si no hay un protocolo de investigación que establezca que al momento de llegar todos estos elementos deben ser considerados, deben ser relevados y secuestrados en su caso, todo esto pasa como una circunstancia más dentro de una agresión sucedida dentro del domicilio, sin poner el verdadero acento en estas notas que después resultan fundamentales para definir si hay un femicidio. Bien, doctora. Mire, otra pregunta. Dicen, ¿el sujeto activo también puede ser quien se autopercibe como hombre? ¿El sujeto activo de qué? ¿De un homicidio por violencia de género, supongamos? Sí, supongamos. Sí. No sé si Estefanía, que hizo la pregunta, quiere aclararla. No hay ningún fallo de una mujer autopercibida varón que haya sido acusada de un femicidio. Entiendo que podría ser. Sería arduo de pelear en los tribunales, ¿no? Sería muy arduo de pelear. Pero entiendo que si el sujeto activo se autopercibe varón, podría estar en un contexto de violencia de género. Lo que pasa es que no debemos perder de vista que no es solamente sujeto activo o sujeto pasivo, sino que el concepto de violencia de género se refiere responde a una construcción histórica, cultural y estructural en la que el varón se posiciona en una relación de superioridad. Si ha sido una persona nacida mujer, habría que acreditar, en mi juicio, que esa autopercepción como varón lo ha puesto, estrictamente hablando de un varón, lo ha puesto en una posición de superioridad respecto de la mujer. Porque ya no va de suyo, no se da por sentado esa posición de superioridad, sino que me parece que debería estar sujeto a la prueba. Perfecto, doctora. Mire, acá nos preguntan, otra participante, dice, ¿cómo podríamos cambiar la carátula de un expediente? A mi amiga la mataron y su expediente está catalogado como suicidio. Es de Jujuy la que nos preguntan. Muy difícil responder esa pregunta. Yo tendré que conocer la causa y tendría que ver cuáles son los elementos de prueba que hay. Yo creo que no lo veo imposible, no veo que sea imposible, pero si desde el vamos fue investigado como un presunto suicidio, como le digo, si desde el principio no fue investigado como un caso sospechoso de femicidio, el paso del tiempo perjudica muchísimo la prueba. Pero no puedo explayarme más porque necesitaría conocer la causa. Más detalles, efectivamente. Doctora, otra pregunta. ¿Podríamos decir que el inciso 12 del artículo 80 refiere a la denominada violencia vicaria? Sí, podría responder, sí, claro que sí. El contrato para matar responde a sí, una situación de femicidio conexo.
sí. Otra pregunta, doctora. ¿Tiene algún castigo el acoso y qué se podría hacer para detenerlo? El acoso puro y simple no tiene un castigo en el derecho penal, no está tipificado como delito. Sé que hay algún proyecto de reforma que lo está considerando. En este momento no es un delito, pero sí, como ya les dije, en la provincia de Córdoba es una contravención y está penado con diferentes graduaciones que van desde la multa a trabajo comunitario e incluso para la reincidencia está prevista la privación de la libertad. O sea que sí está penado, pero no como delito, Bien, como doctora. contravención. Otra pregunta. ¿Una mujer que se autopercibe hombre, que mata a otra mujer, es femicidio? Ya me lo preguntaron a esto, creo que habría que probar en el caso los elementos estructurales que demuestran que hay una posición de superioridad estructural del sujeto activo sobre el sujeto pasivo. Me parece que no está dentro del estricto concepto de violencia de género cultural e histórica, pero si se probara en la causa podría ser configurado como un femicidio. Perfecto, doctora. Le hago la última pregunta. ¿Cuáles serían indicadores de violencia institucional provenientes del Poder Judicial en perjuicio de la mujer? Millones. Todavía algunos tenemos. Yo tengo guardada, por ejemplo, una acordada del Tribunal Superior de Justicia que ya no rige, que no, por desuetudo, ¿no? Nadie la derogó, pero ya no rige porque no es aplicable. Una acordada de hace muchos años atrás que establecía los requisitos de ingreso al Poder Judicial y decía, por ejemplo, que debían tener, el ingresante debía tener, no recuerdo exacto, pero pongámosle 10 materias de la carrera de Derecho aprobadas, para las mujeres con promedio de 8 y para los varones con promedio de 6. Sí, eso no es violencia institucional. Gracias a Dios eso ya no se aplica en Córdoba, pero todavía existen situaciones de violencia institucional. A mi juicio, la distribución inequitativa de la licencia por maternidad, impuesta como obligatoria de 6 meses para la mujer, es violatoria de la igualdad de oportunidades y resulta a veces en perjuicio de los derechos laborales de la mujer. Creo que mucho más sano sería establecer una distribución, un término de X, pongámosle 6 meses de licencia, a distribuir de acuerdo a los criterios que disponga la pareja, y no necesariamente 6 meses de licencia para la mujer. No se me ocurre en este momento que otra violencia institucional, pero a veces la violencia institucional en el Poder Judicial o en cualquier otro poder del Estado o en cualquier otro estamento de la sociedad no es tan evidente como para que pudieran invocar una disposición legal que lo haga evidente. Yo creo que la igualdad legal la tenemos, el problema es que no tenemos igualdad real. Entonces, a veces la discriminación respecto de los derechos de las mujeres viene solapada, no viene clara, no hay, yo no le puedo decir, esta disposición es violencia institucional en perjuicio de la mujer, porque verdaderamente creo que ya no existen esas disposiciones. Pero sí existen situaciones que hacen, que generan desventajas fácticas en la mujer. Y sin ir más lejos, el concepto de techo de cristal responde justamente a esto. No hay ninguna limitación que diga que en los tribunales superiores de justicia o en los estamentos superiores del gobierno la mayoría deben ser varones, pero lo son. Lo son. Y eso es una manifestación de violencia institucional, porque a la hora de elegir es considerado el género o el sexo de la mujer. Y a la hora de elegir es considerado también la edad de la mujer. Muchísimas veces las mujeres se ven excluidas de oportunidades laborales porque se encuentran en edades reproductivas. Entonces, se entiende que como van a pedir licencia por maternidad, no van a ser tan buenos agentes del Estado como los varones. Esto existe todavía en la sociedad, pese a que no se plasma en disposiciones legales expresas. Perfecto, doctora. Mire, si bien hay varias preguntas más,
por el tiempo, por razones de tiempo, doctora, le hago una más y después cualquier cosa vemos de pasarles a usted las preguntas y quedan en el acta. Dice acá, en derecho penal hemos analizado el tipo de femicidio y se planteó si no violaba el principio de igualdad ante la ley, puesto que se considera un caso agravado el del asesinato de una mujer, pero no viceversa. ¿Usted qué piensa al respecto? Yo pienso que ese concepto del derecho penal es tan patriarcal, pero tan patriarcal, porque a nadie le inquieta que agravemos los homicidios cuando han sido cometidos por agentes de la Fuerza de Seguridad, o cuando han sido cometidos en perjuicio de agentes de la Fuerza de Seguridad, o cuando han sido cometidos en perjuicio del ascendiente, descendiente. A nadie le inquieta eso. O sea, esas categorías no han sido discutidas. Nadie ha dicho que es inconstitucional eso, o que va en contra del principio de igualdad, pese a que agrava el homicidio cometido contra un determinado grupo de personas. Me es muy difícil entender por qué afecta tanto el principio de igualdad el homicidio cometido en perjuicio de una mujer en un contexto relacional que lo agrava por la razón por la que fue cometido, y no se entiende que viola el principio de igualdad los otros homicidios. A mi juicio, responde a una construcción todavía muy patriarcal del derecho penal que ha sido, en general, en la Argentina, diseñado por varones. Perfecto, doctor. Doctor Daniel. Bueno, doctora, creo que ha sido fascinante, no sé si pudo ver, más de 200 personas un día viernes, desde las 7 de la tarde, escuchando. Bueno, me alegro mucho que así haya sido útil. Para aplaudirla, así que desde ya muchísimas gracias por su tiempo. Igual a todos los participantes de todo el país, gracias por colaborar en la atención. Mil disculpas por las preguntas, creo que es para elaborar otro tipo de tareas. Es lo rico de la exposición, las preguntas. Yo agradezco muchísimo que hayan tenido la paciencia de escucharme y que hayan tenido la inquietud de preguntar.